poquito más a la derecha, un poquito más, uy, me iba pasando, no, yo creo que ahí está, perfecto. Hola caballitos, estaba nivelando un cuadro aquí en mi casita y caí en cuenta de que en la vida todo es de balances. Hay que ser muy balanceados las cosas que se nos vienen en estos días, en la política, en los mundiales de fútbol, en nuestras vidas personales, en nuestros trabajos, e incluso pensar, no los quiero asustar, pero recordarles que ya estamos terminando el primer semestre, entonces incluso podemos hacer un balance de todo lo que hemos hecho y lo que nos falta para este medio año restante. También tener unas balanceadas vacaciones para los que tienen ese gusto de poder salir a descansar un poquito. Y pues la sugerencia de siempre es poder escuchar este podcast que siempre tiene los brazos abiertos para todos ustedes, o mejor dicho, nuestras naricitas dispuestas para hacer los saludos de cobayos. Saludemos entonces a Carlos y Diana para que nos den una visión de sus objetos culturales de esta quincena. Diana, Carlos, cuéntenos con qué nos van a sorprender. Hola, Cobayo Virtual. Muchísimas gracias por la bienvenida. Un saludo muy especial también para ti. Cobayito, Guten Morgen. Hola, Cobayito. Doble bien para ti. ¿Cómo vas en esta loca semana de porquería? Ay, jue madre, es que no quiero volver a tocar ese tema porque ya hemos estado insistentes. No hay cosa más terrible que la realidad que nos rodea. Pero el valor predictivo que tiene lo que tú y yo estudiamos de la psicología tiene mucho sentido en este caso. El fanfarrón naranja salió a decir que iba a acabar con el imperio iraní en una noche. Todos teníamos la preocupación de que el a este imbécil se le saliera y de verdad utilizar alguna de las nucleares y se armara la grande. Yo le dije a Caballito Cozulo, ese imbécil es un fanfarrón y ya está solo, está senil. Lo que pasa con un matoneador de ese tamaño es que tiene la boca más grande que el cerebro y pues va a seguir haciendo escaramuzas de qué va a hacer y deshacer, pero en última sabe que no tiene con qué y que si la hace se le puede ir muy hondo. Yo lo hice no en un criterio político, sino en un análisis muy irresponsable y muy salvaje del perfil psicológico de ese imbécil. Y sí, afortunadamente sí, puede naturalmente que haya algunas razones políticas, unas poquitas, y unas poquitas económicas relacionadas con esa decisión. Pero estaba yo pensando en eso, en el perfil, y los amigos psicólogos que se dedican al tema clínico, habría que perfilar este par de personajes que son matoneadores, megalomaníacos, que tienen escasa capacidad de empatía, que son agresivos, violentos, que tienen unas distorsiones cognitivas de lo que significa su rol en el mundo amarrado y a la megalomanía. Satanyahu le dicen en redes. ¿Qué otras características verías tú? Digamos que yo me salí mucho del tema, a mí me saturó tanto, yo creo que lo dije al aire también. Ese señor es un enfermo mental. El error está en creer que es un interlocutor válido. Entonces, para mí, sencillamente no existió. Y me dediqué más como lo que está alrededor de él. Me parece interesantísimo un Robert De Niro, un Morgan Freeman. Y bueno, muchos movimientos de muchos artistas que están haciéndole el contrapeso y los peores momentos sacan iniciativas bonitas. Y también la capacidad predictiva de los Simpsons me sorprende más que la capacidad predictiva de la psicología. Ya en lo anecdótico chistoso. Recordar cuando está Bob Patiño pagando una pena en la cárcel por intentar matar a Bart Simpson. Lo llevan a una exhibición de avioncitos, los Blue Angels, no sé qué cosas, que van a hacer ejercicios aéreos, y dice, ¿qué clase de chusma palurda se entretiene con, ay, avioncitos en el cielo? Me acordaba yo de la misión Artemis, todo el mundo, ay, miren el lado oculto de la luna, y yo pensaba, ¿qué clase de chusma palurda se entretiene viendo a Artemis en el cielo, teniendo tantas cosas aquí abajo? Cuando el mismo payaso naranja le quitó presupuesto a la NASA, dice que las universidades son las enemigas de él, está en contra de todo lo que sea educación, ciencia y arte que no sea del negocio de sus amigos, pero no, en la misión de los avioncitos en el cielo, igual que Bob Patiño, empezó a distraer. Ay, sí, avioncitos en el cielo. Salió a sacar pecho y los astronautas. Ay, sí, gracias, señor presidente. Me parece tan ridículo, pero tan simpsoniana la situación que me dio fue risa. Sí, pero, total. Y pues este no es un podcast de análisis político ni nada por el estilo, sino de traer objetos culturales. Esa vaina, sí. Entonces hay que pensar en el dictador como un objeto cultural. Y de esos tenemos en Latinoamérica un montón. En África, en Asia, también es universal. Está con todos tus criterios. También hay que saber qué objeto cultural traemos. Yo estaba pensando traer la bomba atómica antes de que nos la traigan los iraníes o los israelitas. Sí, total, antes de que nos hagan una prueba física. Y nos traigan una prueba cultural, de campo. nos la pongan aquí en la cabeza. Entonces traer el objeto cultural bomba atómica también sería muy contemporáneo, llamémoslo así. Sí, de acuerdo. Obviamente los alcances que uno tiene para analizar una vaina tan descabellada como esta y de esferas tan altas que uno no alcanza a dimensionar todas las variables que están relacionadas, pues uno habla de lo que medianamente le alcanza. En este momento a mí lo que me alcanzaba era como decir, ¿cuál es el perfil de estos cafres? Pues ahí quedan esos objetos culturales, Cobayo, que nos trae la realidad de estos días. Yo me acuerdo que Mafalda, cuando no había tiempo, salían a jugar. Normalmente jugaban a los policías y ladrones o jugaban a los indios de Apache, lo que era políticamente incorrecto en este momento, pero era bastante normal en los años 60. Cuando no tenían tiempo decían, no, yo tengo que hacer un manda para mi mamá, no, yo tengo que hacer tareas, no, yo tengo que ir a esto. Listo, entonces jugamos a la bomba atómica, sí, listo, 1, 2, 3, ¡pum! Se tiraban todos al piso todos y esto, a seguir la vida. Qué vidita esta, hablando al mismo quino. Pues Cobayes, desgracias aparte, hoy traigo un objeto mucho más tranqui. Sí es universal, pero no es histórico. Está más localizado en ciertos lugares. Mi análisis
análisis después de haber hecho mi pequeña investigación es que en algunos lugares es resultado de los procesos de colonización y no porque haya surgido de manera natural, entre comillas. Dicen que hay más de 2000 variedades identificadas. Es un producto muy europeo. Te voy a dar los nombres de algunos a ver a qué le apuntas que va a ser. Tienes 3 opciones, aunque yo creo que las vas a coger rápido. Majón, tetilla, Ya. zamorano. Quesos. Muy bien, Quesitos. Coballi. No te hablo de los italianos porque tal vez somos No, los que más se han está bien. difundido y los franceses. Creo que aquí han pegado más los italianos. Faltaría ver por qué. Porque los aquí es italianos más que fácil. pegaron acá son semi-maduros y los que pegaron en el mundo franceses son maduros. Y aquí realmente a la gente no le gusta el queso maduro. Oye, 2000 variedades. Me puse a pensar, yo casi no tomo lácteos, queso sí, leche como tal o yogures es muy poco. ¿Qué día saqué una leche para un postrecito que iba a hacer? Y se dañó. Y me he pegado la indignada de la vida. ¿Cuántos años llevamos de pasteurización de productos que hacen se un venga a facilitador dañar de en 2 días. refrigeración? ¿Cómo es posible que la leche se dañada? Y yo dije, ¿pero qué tanto se dañó? Porque cuando la leche se corta, pues hay chance de hacer cosas. Sí, No, sí, yo no sí. sé qué le pasó. Una pausa en la cadena de frío. Yo creo que fue un problema, seguramente en algún momento se fue la luz. El caso es que aparte de mi indignación, yo dije, ni para queso alcanzó esta porquería. Me puse a averiguar de los quesos. Y yo dije, venga, ¿de dónde salieron los quesos? Porque se han encontrado rastros de lácteos consolidados de entre los 7000 y los 10000 años atrás. Entonces, se salieron de las diferentes comunidades. No, de verdad que esta especie ha dado para todo. Entonces, dicen los bioarqueoantropólogos que no hay evidencia exacta de cómo se desarrolló el queso, pero la teoría que más circula es que los humanos lo desarrollaron por accidente, toda vez que almacenaban y transportaban la leche en vejigas hechas de estómagos de rumiantes. Y como sabemos, dentro del estómago de estos animalitos hay una enzima que facilita la coagulación de la leche y hace que Y la se separe la leche fermentación y en todo. cuajada y suelta. De esta manera, cuando el cuajo favorece la coagulación, pues se formaba el queso y Dios vio que era bueno. Otra explicación son como teorías simultáneas, pero que pueden tener algunas diferencias en el tiempo. Puede que una vez haya pasado esto, también los humanos encontraron que si le echaban sal a la leche cuajada, se conservaba más. Y eso dio lugar a otro tipo de fermentación y a otro tipo de queso. Y otro escenario más loco dice que ya empezaron a adicionarle zumos de frutas o frutas, lo que facilitaba la coagulación por los ácidos de los zumos en el lácteo. Y que a partir de allí, pues ya empezaron a desarrollarse tecnologías como hacer tamices de vasijas de cerámica perforada. En Polonia y en Croacia, ahí es donde han encontrado esos residuos que te cuento. Yo digo, ser arqueólogo debe ser una locura. No encuentres una vaina tirada en el piso de hace 7000 años, Coballo. Ay, mira, esto tiene una costrica aquí de algo. Y hacer el ejercicio de decir, mira, era queso. Eso es un poco como el antecedente histórico del queso. No quiero hablar del desarrollo histórico porque es más de lo mismo. Bueno, por ejemplo, los asiáticos no utilizaban tanto los lácteos y es una costumbre que se mantiene hasta los días de hoy porque utilizan otro tipo de fermento. Pero ellos es muy raro andar bebiendo leche y cuando vienen a Latinoamérica dicen que los latinos solemos a leche. Entonces, las mismas rutas, el queso como moneda de cambio, el queso como alimento de élite, lo mismo de lo que hemos hablado hasta el cansancio. Entonces, hoy quiero llevarlo por otro tema y es 2000 variedades de queso. Y empecé a revisar y el que más me dio, yo haciendo mis sumas, me dio 200 y pedazos. Entonces, cogí a la inteligencia artificial, lísteme todos los quesos. No puedo. Dijo, no es posible. Te puedo dar los más famosos. Se quedó ahí colgado buscando. Se ofendió. Y ahí es donde quiero llegar con mi análisis cultural de los quesos Coballos. Este podcast también da para todo. Y es que el queso como tal es básicamente nuestra relación histórica con la cultura microbiana. ¿Cómo hacemos que las bacterias y los microbios creen algo que funcione, que no lo podamos comer, que no nos mate? Bueno, si yo me como algunos quesos sí me mata. Ya después de cuchito y la intolerancia a la lactosa. Cuando quieras el suicidio asistido no es sino que te lleve una tabla de quesos y nada pasa por ahí. Y camarones. Claro, entonces cada queso es un ecosistema vivo. En cada quesito hay un mundo de bacterias, de bichitos ahí viviendo de cierta manera, que cuando no los comemos no nos matan y que incluso entre más bichitos y lo demás tiene unas condiciones de sabor, unas condiciones organolépticas distintas. Es uno de los alimentos más complejos microbiológicamente. Comer queso es comer cultura microbiana. Entonces voy a hablarte de algunos de los que con la ayuda de la inteligencia artificial, con lo que encontré, serían como los 100 quesos más famosos, porque nadie fue capaz de darme las 2000 variedades de queso que existen. En las redes lo conocemos como el mítico número Q, porque en ningún lado se halla con exactitud cuántos tipos de quesos hay ni dónde se encuentran. Lo que sabemos es que un queso cambia en sus características definitorias por cosas como el tipo de leche usada, la maduración, el moho o la bacteria usados, la textura final, la humedad del lugar, el método con que se prepara, en fin, haciendo que de un solo queso salgan muchas subespecies, por decirlo de alguna manera. En cuanto a poder hallar enumerados todos los quesos existentes, los lugares más completos que existen actualmente para conocer los quesos serían cheese.com, donde hay más de 2000 quesos catalogados que se pueden consultar por país, tipo de leche, textura o alfabéticamente por sus nombres en inglés. También está ncheese.com con más de 1000 quesos y un didáctico mapa al respecto. QCheese Directory
con 1100 variedades documentadas. Todas ellas son páginas de internet disponibles en inglés. En cuanto a libros, está The Oxford Companion of Cheese, Cheese Premier and Master in Cheese, con muchos menos ejemplares, pero bien documentados, que son libros que se encuentran también en inglés. Pero también voy a hablar un poco del proceso colonial que hizo posible, que porque África y Latinoamérica no comíamos quesos antes de las colonias. Claro, podíamos comer leche sólida por alguna razón, pero no era una práctica. Entonces aquí lo que hacemos cuando los europeos nos invaden es una adaptación, que es lo que amo de este sur global. Lo adaptamos, lo mejoramos para nuestros procesos culturales. Entonces hablemos de los quesos franceses, Cobacho. El Brie, el Camembert, el Roquefort, el Comté. Mi francés está igual que mi Nahuatl y todos los demás. Geblochon, el Monster, que ese sí me gusta, el Beaufort, el Pont d'Ever, el Epoisson y el Tom de Savoy. Entonces, estos quesos franceses son blanditos, cremosos, tienen aromas distintos, los sazonan. El Roquefort, por ejemplo, huele sabroso, a perro muerto. Claro, uno lo puede probar y sabe bien, pero el olor te espanta. De estos que te menciono, todos son de sabores intensos o de olores muy fuertes, porque en Francia el queso es un producto de élite, que se marida, que tienes que saber comer. No es que tú abras la nevera como hace uno en Bogotá y hay bocadillo. Los italianos, tienes toda la razón, son un poco más secos, están un poco más cercanos a lo que nosotros conocemos, por lo menos yo. De los franceses he comido como 3. Yo he comido como la mitad. Entonces, te leo otra vez. El Brie, sí, el claro. Camembert, También. el Roquefort, También. el Comté, También. el Reblochon, Ese sí no. el Monster. Lo probé y no me gustó mucho. Ese creo que lo comimos juntos un día. El Beaufort, Ese sí no. el Pont l'Évêque, el Epoisson y el Tom de Savoy. Sí, como la mitad. En estos yo sí creo que ahí vamos, porque la influencia de las industrias italianas acá fue muy fuerte. De la Tendencias cocina italianas acá fue muy italiana. fuerte. Entonces está el mozzarella, Pero por su el pollo. parmigiano, el Claro, gorgonzola, claro que sí. el ricotta, Claro el que sí. pecorino, Uy, sí. el mascarpone, Sí. el provolone, Sí. el taleggio, Uy, el sí, no. asiago Sí. y el burrata. También. Uy, De esos bueno. 10, 8 de 10. Entonces estos, hay de todo. Tienen los aromas más suaves. No huelen a pies. Algunos son más frescos, como el mozzarella, el pecorino. Son más versátiles para la cocina y son más duritos. Fíjate que aquí hay unas diferencias, claro. Con la aparición del Estado-Nación, uno dice, mira las diferencias republicanas de los quesos. No, hablemos de la región. Una cosa la península del Mediterráneo y la otra ahí compartiendo un pedacito con el Mar del Norte. Ahora hablemos de estos. El manchego, Uy, claro el que sí. cabrales, Sí. el majón, el Ese sí. idiazábal, el No. tetilla, Ese el sí. roncal, Sí. el garrocha, No. el afuega lipitú, el majorero y el zamorano. Mira tú que zamorano después de salir, ¿era uruguayo o argentino? Chile, chileno. El Bam Bam Zamorano. Es- Jugaba en el Inter de es- Milán. Ahí terminaba. Bueno, de los franceses y de los italianos, la mayoría son de vaca. En Sí, España cabra. ya empiezan a incluirse los quesos de cabra y los quesos de oveja. Son Sí. más salados, utilizan otras técnicas como que se ahumen. Por ejemplo, este garrocha, que por el nombre pareciera catalán o algo por el estilo. Este queso proviene de la comarca homónima de Garrocha, situada en la provincia de Girona, siendo por tanto tan catalán como el que más. Enhorabuena por tu producción, Coballita Hembra. Olé. Así de es. cabritas, igual que el majorero y el manchego, que es el queso de ovejas por excelencia. Ahora hablemos de los suizos, Cobal. El Emmental, Sí, claro. el Gruyère, que se popularizaron un famoso, montón en los sí. dibujitos animados. De hecho, cuando yo comía queso, cuando yo era niña, porque mi queso no tiene hueco, es sólido. Me falta el hueco que me muestran en las caricaturas. Entonces, el raclette, Sí. el apensala No. y el Springs. No. Aquí entran otras cosas, por ejemplo, el raclette, El que es raclette. queso para fundir, y unas configuraciones de unos imaginarios del queso, como el Emmental y el Gruyère, que está lleno de huecos. Pues que mira la bioquímica tan brava que hay ahí. Se hace por los procesos de microgases que se dan durante la loco. fermentación, que se revientan y van generando esas cavernas. Esos Yo, qué huequitos. bárbaro. Bueno, los Países Bajos, me acordé tanto de ti, el Gouda. Ah, me encanta, sí. Me acordé de alguna vez que compraste tus galletitas de queso Gouda cuando dijiste, esa vaina es una chira, esa apropiación cultural, ¿de dónde salió? El Edam, el Tanto. Maasdam y el Leiden. De Reino Unido está el Cheddar, Claro. el Stilton, el Red Leicester, el Cheshire, el Double Gloucester, hay de todo. Por ejemplo, ese Red Leicester es un queso naranja. Creo que nuestros coballitos que nos escuchan en algún momento han probado el cheddar, que también es una cosa cultural muy loca. Coballo. En Colombia le venden a uno los nachos con queso cheddar. Hágame el favor. Y tienen un queso particular que es el Cheshire, que se puede desmenuzar como una pechuga de pollo. Ok. Deme una En pechuga de Alemania, queso. el Tilsit, Sí, el Tilsit, Limburger, sí, también. el Quark No. y el Harzer. No. Hablemos de los gringos. El Monterrey Jack, muy rico. El conozco. Colby, Sí. el Cream Cheese Sí. y el American Cheese. Sí. El Monterrey Jack es delicioso porque lleva pimienta. No Es lo los conozco. favoritos. Haz de cuenta un quesito mozzarella más duro. Pero con pimienta. Estos que te estoy contando primero son como los más famosos. Te voy a contar los otros 40 que yo sabrán Ni Dios de idea. dónde son. Entonces aparecen estos otros como el queso feta. Uy, claro Queso que sí. griego por Griego, excelencia, ajá. muy rico. El halloumi de Uy, no. Chipre, que es un queso que se asa. El panir, que es Ajá. un queso indio que no se Ajá, derrite. ajá. El labneh es Ah, un queso uy. cremoso de Medio Oriente. Aquí empezamos a hablar de los latinoamericanos. En Colombia, el queso costeño, absolutamente particular de la gastronomía Total, caribe. O sea, uno no se puede total. comer un mote, una arepa con
un queso que no sea costeño. El queso campesino, que es el más extendido en todo el país. En México, el queso Oaxaca, queso hilado, o el queso panela. Y de ahí en adelante los voy a leer porque algunos no los sé ni pronunciar. Hay estos 5 italianos: el Fontina, el Caciocavallo, el Grana Padano, el Stracchino. El Grana Padano es el que originalmente se utilizaba en las recetas para pastas y todo. El parmigiano llegó después, pero el Grana Padano era el original. Uy, qué queso tan bueno. En Francia está el Vacherin, el Neufchâtel, el Bleu du Auvergne, el Saint-Nectaire, el Osso Irati, la raclette francesa, el Abondance, el Morbihan, el Livaro y el Valençay. Ni idea. Hay otros más. El Crottin de Chavignon y el Banon. Otros italianos que no son tan comunes según esto: el Fior Sardo, el Scamorza, el Ricotta Salata, el Provoleta, que es una adaptación del provolone que se hizo en Argentina y que es un queso especializado para hacerse en parrilla. El quesillo en Venezuela, el Telita de Venezuela, el Palmita de Venezuela, el Dambo, el Abartí y el Dana Blue de Dinamarca, el Hardsberg, que no puede ser de ningún otro lado que Noruega, el Brunost y el Västerbotten de Suecia. Ahí van 100 cobayes. Todos estos quesitos vienen especialmente de 3 animales: las vaquitas, las cabritas, las ovejas y mira tú, los burros. Yo pensé Espero que que los sean las burras. Espero de corazón que sean las burras. A mí me dan 4 animalitos, eso sí, de 3 familias diferentes. Pero bueno, seguiré comiendo mi quesito pera oyendo el capítulo. Y obviamente muchos de los estilos, las texturas, los sabores dependen de la fuente de la leche. A los que nos han obligado a tomar leche de cabra para quitar el asma y no sirvió, el queso de cabra sabe muy distinto al de vaca. De hecho, entre las vacas hay diferencias entre los sabores, las calidades de grasa, los niveles de proteína que tienen entre racitas de vaquitas. Las azúcares que maneja cada una. La dieta de los animales, el proceso de extracción, el tiempo de almacenamiento de la leche y obviamente todo el proceso biológico del desarrollo de las bacterias y del moho, que eso es lo que uno se come. Dame un queso con 500 de bacterias y 200 de moho, por favor. Ah, sí, señora, aquí tiene su queso azul. Queso Before de 1.000 euros el kilo. Ese comentario me da lugar a ¿cuál es el queso más caro del mundo? Es una variación del queso que te mencioné ahorita, que es el queso Poulet o Magarresi, que vale efectivamente 1.000 euros el kilo y está hecho de una leche, esperamos todos, de burra serbia, 60% de leche de burra que se da en los Balcanes y un 40% de leche de cabra. ¿Por qué es tan caro? Porque los burritos son solamente 100 burritos los que hay por ahora, que se llaman los Jennys. Un saludo a todas las Jennys, incluida la vaquita. Un saludo a todas las Jennys. Además, se necesitan 25 litros de leche para sacar 1.000 gramos de queso. Responde muy bien a la dinámica capitalista de la oferta y la demanda. De esta variedad, de esos 2.000 quesos que hay en el mundo, existen al menos 400 franceses, mientras que, por ejemplo, Japón no pasará de la docena de quesos y el queso que comen es importado. En Latinoamérica comemos queso de vaca, de oveja, de cabra, no de burras. Aquí llegaron los conquistadores, los colonizadores, los invasores y desplazadores, llegaron a hacer sus quesos con lo que había acá y la comunidad indígena lo adaptó, hizo sus ajustes. Lo que dio lugar a que aquí predominan los quesos frescos. Este país es de tierra caliente. Bogotá, Tunja, Manizales y Pasto son los únicos en los que nos ponemos ruan. En el resto del país hace un calor el infernal, pues obviamente no se puede andar teniendo almacenamiento de muchos quesos. Además, la producción de nuestros quesos, tal vez en los últimos 20-25 años es que ha venido industrializándose y masificándose. Es una producción artesanal y campesina y está hecho para el consumo cotidiano, diferente a lo que ocurre con algunos quesos europeos que están utilizados para la alta cocina o para el maridaje o para algunas prácticas gastronómicas muy de ellos. Aquí el queso se come todo el tiempo, no es un ingrediente, el que come solo. Cosa muy parecida en otros lugares que pueden ser cercanos a nosotros, como los mexicanos o los venezolanos, con el queso Oaxaca, el queso panela, el telita y esos. El queso Minas en Brasil, el queso llanero en Venezuela, que tiene esas variaciones. ¿Qué quesos colombianos conoces y cuáles has comido, Coello? Creo que los que conozco los he comido, la verdad, porque en mi casa no se consume leche ni muchos lácteos, sino queso. Eso sí se consume mucho, entonces los que veo me los como. Sean lo que sean y vengan de donde vengan. Sí, el costeño. En el Huila hay uno que se hace en hojitas que se le llama quesillo, súper fresco el también. El quesillo, que es una delicia. El queso sopo, que lo sacó Alpina como queso de denominación de origen. Y no se me ocurren más quesos colombianos, Coballo. Por ejemplo, el queso paipa. Claro. El queso doble crema. El siete cueros es de acá. El siete cueros, naturalmente. La cuajada. Pensé que era más genérica. Lo que pasa es que ya no la comen tanto y con algunas adaptaciones se vuelve el queso ricota o el cottage, pero eso es cuajada, fin de la historia. En África, como somos hermanos en esos procesos y en muchas otras cosas, en Etiopía tienen su versión del queso ricota que se llama el ajib y es un complemento para los platos picantes. Mira tú lo pilos. Claro. En Benín y en Togo está el queso wagashi, que tiene una textura tipo tofu, que no se hace con cuajo animal, sino con cuajo vegetal. Wow. El cuajo es un complejo de enzimas usadas para coagular la leche y separar el futuro queso del suero. Suele obtenerse de la mucosa de uno de los estómagos de rumiantes lactantes, como vacas o cabras, pero en menor medida también se usa cuajo vegetal, el microbiano, de hongos o bacterias, y el cuajo por fermentación biotecnológica. El cuajo vegetal del que habla Diana típicamente procede del cardo silvestre, algunos tipos de alcachofa, higuera u ortiga.
siendo actualmente un área de desarrollo importante para queseros de Portugal y España. Cuentan que da sabores herbales un poco más amargos que los de cuajo animal. A veces coagula más lentamente y, en general, hay que saber usarlo porque funciona mejor con ciertos tipos de leche y ciertas técnicas. Me iré a estudiar un poco de cuajos vegetales mientras viene el siguiente capítulo. En Egipto, el queso más famoso es el queso Karish, que su particularidad es que es un queso bajo en grasa y se consume especialmente en los lugares campesinos. El queso, como cualquier producto cultural, tiene su evolución relacionado con las tendencias del mundo, pues están en crecimiento los quesos vegetales, hechos de soya especialmente. Sí. Hay unos de avena, de garbanzo, de coco. Dios nos libre de probar eso. Ahí están y cada día se están haciendo de manera artesanal. Además, estos quesos responden a una tendencia poderosa de considerar los derechos animales y minimizar un poco también los impactos de todos los lácteos en la panza de la gente. El mundo aproximadamente produce de 22 a 25 millones de toneladas de queso al año. Es el producto lácteo más importante después de la leche. Los principales productores serán los gringos, Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos. El país que más consume queso es Francia, con un promedio de 25 a 27 kilos por año. Le sigue Alemania, le sigue Italia y Suiza. Como cualquier producto cultural, y más si tiene un alcance gastronómico, existen unas prácticas culturales bien simpáticas alrededor del mundo. Tú debes haber visto la competencia de rodar queso, el Cooper Hill Cheese Rolling Conway. Sí. Y súper Es peligroso. un caballito, os recomendamos que lo vean, es muy divertido. Es Pero un evento hacerlo. anual tradicional que se celebra en Warkworth, cerca de Gloucester, Inglaterra, el último lunes de mayo. Consiste en que hay una ladera muy inclinada y la gente se lanza colina abajo tras una rueda de queso. La idea es ganarle al queso de unos 4 kilos, que puede alcanzar los 110 kilómetros por hora. La pendiente tiene unos 45 grados de inclinación y una longitud de 180 metros. Un maestro del queso, que es alguno de los locos que se dedica a hacer queso en la vida, lanza la rueda del queso. Y el premio es el queso. Lo curioso de este evento es que es una tradición que viene más o menos del siglo XV o XVI y trae miles de personas y de participantes internacionales cada año que mueren de ganas por ir a descalabrarse en Por un una de las pedazo de queso. rocas cálidas de la bendita colina. También existen las cofradías del queso, cobayes. Oh, mira tú. Son asociaciones culturales muy históricas en algunas regiones que se encargan de proteger la receta tradicional y de proteger el queso como producto artesanal típico de su región. Hacen ceremonias, promueven denominaciones de origen y también hay muchos festivales del queso cobayo. El Brad Cheese Festival y el Salon du Fromage. Me imagino que la gente va a comer queso y a tomar vino porque son muy europeos. Entonces mi invitación a todos es no a que coman queso porque si no les gusta o no se los permite, pero si cada vez que se acerquen a un quesito con bocadillo, le rayen quesito a una pasta o se la echen a una agua de panela, tengan presente que ese producto que está allí viene de miles de años, es la evolución de muchos procesos, de muchas migraciones, de muchos tránsitos, de muchos sincretismos entre grupos culturales diferentes y sobre todo es mucha microbiología condensada en un cuadrito blanco. ¿Qué vive el queso cobayo? Un bocadillo para con este capítulo. Estuvo coquísimo. Es que estábamos muy pesados, cobayo, la Uy, vez pasada sí. estuvimos muy ñoños, hablemos de algo más Algo liviano. ligero. Puede llegar a ser muy pesado si eres intolerante a la lactosa, pero como objeto cultural es más ligero. Siempre cierro con una recomendación literaria, esta vez abro con una recomendación caricaturesca. ¿Tú veías el laboratorio de Dexter? Sí, claro. Yo pensé que ibas a hablar de yo me he llevado tu queso y quién se ha llevado mi queso. También voy para allá. Pero la caricaturesca, a mí me encantaba. Jenny Tartakovsky me parece todo su trabajo un objeto cultural muy poderoso. La chica superpoderosa, Samurai Jack y por supuesto el laboratorio de Dexter, Primal y otras más. Del laboratorio de Dexter, un capítulo, yo no sé si tú lo viste, donde Dexter está aprendiendo francés porque uno de los traumas de los gringos es tratar de aprender francés, tal vez por el síndrome de París del que ya hablamos en algún capítulo. Dexter tiene un examen de francés y pone una máquina que le va a enseñar francés mientras duerme para poder optimizar su estudio. Y mientras está dormido, la máquina se queda pegada y repite y repite. Y lo único que repite es la frase omelette du fromage, es decir, un omelette de queso. Se levanta el otro día Dexter y lo único que puede decir en la vida es omelette du fromage. Va al colegio y el examen es ¿cuál es la receta clásica que el emperador no sé qué? Omelette du fromage. ¡Cinco! ¡Pasa! Examen sorpresa de geografía. ¿En qué ciudad francesa fue que Napoleón recibió su primer caballo? Omelette du fromage. En la ciudad de Omelette du fromage. Muy bien, Dexter. Obviamente no existe. Y todo el día tuvo aciertos solamente diciendo Omelette du fromage. En algún momento veía y estoy absolutamente convencido que las vacas, los toros y todas estas especies de vacunos existen solamente por la explotación comercial humana. Que ya salvajes no hay y que son prácticamente una aberración ética nuestra. Mantener una especie que solamente esté a nuestro servicio, a nuestro favor para consumir desde su piel hasta su leche. Y pues, esa misma lógica responde el que si hay cabritas en libertad, ovejas también, pero vacas no. Solo por abrir el cuestionamiento. Alpina es una empresa colombiana muy reconocida de quesos y llega con unos inmigrantes suizos, según entiendo. Efectivamente, Carlos. Max Basinger y Walter Google eran suizos llegados a Colombia huyendo de la Segunda Guerra Mundial que se asentaron en Sopó por allá en 1945, puesto que este pueblo cundinamarqués tiene unos paisajes que ellos asociaron con los Alpes de su tierra natal.
Voy por otro alpinito mientras me vuelven a necesitar. Y es súper emblemática y súper clave, pero me dio mucha risa cuando se empezaron a quejar de las condiciones laborales y mostró nuestro lado más colombiano, y es que todo lo politizamos. Claro, ese es Petro que quiere acabar con una de las empresas colombianas más tradicionales. Claro, es que ese es Uribe que está detrás lavando dinero con esas empresas. Carajo, es una empresa que hace quesos. Dejen quieto algo en esta vida para no estar martirizándonos y Vaya, acercándonos coma todo el queso y tiempo. no nos jodan. Sí, voten por el que quieran, coman queso y déjenos en paz. Recién casado, tal vez. Estábamos comiendo y yo pedí como una tablita de quesos y mi suegra se antojó del queso brie. No sé si ubiques el queso brie. Claro, de cabrita, qué hermosito para comer con galletas. O que se Bonito. puede cocinar también. Pero si tú lo miras, a mí me parece un queso muy bonito. Tiene una costrica, se ve blandito, blanquito. Es un queso que llama la atención. Pero es un queso muy potente, es un queso fuerte. Le dijo, tan rico ese quesito, me lo regaló. Yo, claro, con mucho gusto. Y toma su Me dio el bocado para mordisco. vomitar. Y desde ahí dice, yo no pruebo nada de lo que Carlos pide. Hay que estar un Eso se poquito tiene que acostumbrado a eso, mezclarlo. Esparcidos Sí. en una galletica. No, y Sí, con calma, no eso meterse hace el parte del- mordisco, es Claro. fuertecito. Viniendo de esa misma familia que es muy tradicional, pues mi esposa tampoco es que sea muy experimental en lo gastronómico. Siempre come lo mismo, siempre hace lo mismo. Y me sorprende que el queso que más le guste a ella sea el queso azul, que es un queso también fuerte, que se le ven los honguitos. Sí, Ah, todos los males que tiene tu mujer igual a los míos, como esa porquería no le hace daño. Yo me como una vaina de esas y duro con la panza inflada 3 meses. vieras que es así, ¿no? También invito a los caballitos a probarlo con moderación, pero es muy bueno. No sé si viste, no sé si sabías que hay unos premios mundiales a los quesos. Me Sí, parece sí. una cosa bien interesante porque también buscan fomentar el uso del queso, mejores ingredientes, sabores más marcados o menos no sé qué, apoyar los quesitos de cada zona. Me parecen unos premios bien bonitos. Es que a mí me gustan mucho los premios. Y a Colombia le ha ido muy bien en esos premios de quesos. En este momento se me olvida una empresa aquí que hace quesitos artesanales. Estamos hablando de la empresa La Ratonera, multipremiada por sus quesos que comercializa directamente, aunque en supermercados de otras marcas se pueden encontrar unas de sus variedades, como por ejemplo el Suicito, el Duque Naranja, Cabritas y el Galo, que son diversos tipos de quesos, texturas y sabores. Ahora no sé si incluirlos en mi lista de mercado o en la lista de deseos de cumpleaños. Mejor lo meto en los dos. Y nos va muy bien en la categoría de quesos artesanales. Y los Nosotros venden nos va bien es en agarrarnos y darnos en la jeta. y en comer queso con bocadillo después de darnos en la jeta, porque sí que se consume queso con bocadillo, ¿eh? Y ahora que me acuerdo, en la casa de mi esposa también es tradicional el queso con bocadillo. No sé si conoces también a los fromeliers. Los que huelen los quesos. Los que los catan en general, los huelen, los prueban, los degustan. Son como los sommeliers, que son los snobs que no te dejan en paz beber un vino porque, uy, eso sabe a radiador, eso sabe, déjeme con mi vino en paz y usted vaya a tragarse las porquerías que quiera. Pero en Vaya y queso. coma queso y no me joda. Lo mismo, pero en que, mira, ya Ya. estamos institucionalizando hoy un madrazo. Ay, vaya, coma queso y déjeme en paz. Son los fromeliers que también, este queso proviene de no sé qué, tiene unas notas aromadas, igualito que los sommeliers. También me caen un poquito gordos. A mí me gustan mucho los quesos en general, pero mis favoritos generalmente son quesos mezclados, que les echan cositas. El que me gusta a mí es el queso trufado. Ahí se lo recomiendo también a los caballitos. Recordando que se necesitan no sé cuántos litros de leche. Recordar que parte de los movimientos contemporáneos dicen que el futuro tiene que cimentarse en dos cambios supremamente radicales y es darle prioridad a la ecología y al feminismo. Y si no, no hay futuro, así de sencillo. Me parece que los quesos pueden salir de otras maneras y hacerse de otras formas. Me parece interesante también pensarse ese movimiento de la ecología transversal también a los quesitos. Pero pues mientras tanto brindemos con un queso. Y efectivamente, esta vez no me fui a lo difícil, esta vez me fui a lo obvio. Yo no sé si te presté ese libro, cómo lo conociste. De hecho, me lo regalaste y Eso alguien es. se lo clavó. Es un libro muy, muy De bueno. Yo me he llevado tu queso. queso. De Darrell Bristol Brown, un australiano, creo que de formación periodista, trabaja de freelancers. Darrell Bristol Bowie efectivamente es periodista, pero es sudafricano. Es del sur global, pero no de Australia. Como curiosidad diría que es tan sudafricano que en sus estudios tuvo como profesor al premio Nobel de Literatura de ese país, John Maxwell Coetzee, y no siempre ha sido freelancer. Ha tenido columnas permanentes que le han merecido reconocimientos en Sudáfrica. Es guionista para televisión y escritor de libros, incluidas las crónicas de sus viajes. Yo creo que fue de los primeros nómadas digitales del mundo. Estoy hablando de principios de los 2000. Y hace este libro, Yo me he llevado tu queso, en respuesta al libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es un libro de autoayuda, de donde Es ponemos el la... Spencer Johnson. A esa vaina. Él hizo ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es de autoayuda, de donde ponemos las responsabilidades, cuáles son las cosas que importan en la vida, etcétera, etcétera. Y sale Darrell Bristol Bowie a hacer Yo me he llevado tu queso diciendo una sarta de sandeces muy divertidas, parodiando un poco el género de la autoayuda, que respeto a los que les funcionan, pero a mí tampoco es que me guste mucho. Y se hace un libro muy divertido. Yo tengo la costumbre de ir publicando en redes sociales frasecitas cada tanto tiempo. Uno de mis fuentes inagotables de frases es Yo me he llevado tu queso, de Darrell Bristol Bowie. Recomendadísimo, muy bueno. Y qué lástima que lo hayas perdido, pero va como un poco en la lógica mía. Van como 2, 3 libros que me dices que te he regalado y que se los han clavado. Pues yo los regalo, a ti te los roban. Me parece interesante que la cultura circule de alguna manera, si sea robada o prestada o regalada.
que circula, hijo de madre. La desgracia es que circula entre los mismos desadaptados con el que nos pasamos. Con eso tienes de qué No, hablar. no, no, mía, mi propiedad privada, vía que yo también me robé. No, aquí el libro es del que lo necesita, compañera. El libro es del pueblo. Ninguno de esa plaga es pueblo, que me devuelva mi libro. Oye, no, sabes que lo estoy confundiendo. Bueno, voy a revisar. Vamos a ver cómo ligamos tu tema con el mío, porque si estamos hablando de quesos, la Pero- tradición de los quesos y muchas tradiciones, incluso de los bromeliars y de muchas de las cosas que hablamos, tuvo que haber sido transmitida mediante mi objeto cultural. Como tuve el problemita con el computador a finales del año pasado, he estado averiguando diferentes dispositivos para gestión de datos y hoy te comparto uno de los mejores que he encontrado. Es un dispositivo de vanguardia que almacena y transmite información durante mucho tiempo sin ninguna pérdida de datos. Prácticamente no consume energía, no necesita conectarse para cargarlo, no necesita actualizaciones. Como no necesita conectarse, tiene una autonomía infinita. Promete no presentar obsolescencia programada y hasta donde yo he visto, me consta que así es. Presenta imágenes de alta resolución. Produce muy poco agotamiento ocular al utilizarlo, al comparar, por ejemplo, con las tablets, computadores y demás dispositivos. Su peso es bastante amigable y se puede conseguir en un tamaño que quepa en un bolsillo. También hay otras opciones más grandes. No genera emisiones de carbono. Ahí vamos con el ecologismo nuevamente. Ofrece alta resistencia ante las caídas, golpes y similares, aunque no tolera bien el contacto con el agua. Ahí sí me lo va dañando. Se diseñó para aumentar los periodos de atención. Es prácticamente irrastreable de manera remota porque casi nunca deja rastros por internet, puesto que su rendimiento es óptimo offline. Genera una retroalimentación sensorial premium. No es precisamente de bajo costo, pero es relativamente accesible. ¿Cuál es mi objeto cultural, Cobayo? Los cuadernos, Casi. los libros. Los libros, y lo mismo, tiene una tradición europea, vamos a más de lo mismo, Mesopotamia, griegos, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviando todo lo que ya sabemos, vamos a darle un enfoque un poquito distinto, ¿listo? ¿Qué es un libro? Un libro es una obra fusionada, de manera tal que presenta una unidad temática. Primera característica, no son palabras sueltas, no son ideas sueltas, a veces es solo texto, y a veces la unidad temática es texto e imágenes, y a veces temáticas de solo imágenes. Actualmente se dispone impreso, manuscrito o digital, y hay muchos otros formatos desarrollando en este momento. Abarca prácticamente todos los temas y estilos existentes. La UNESCO nos dio unos parámetros adicionales para saber qué es un libro. Y aclaro, estos parámetros son como cuando tú nos trajiste la mayoría de edad. Hombre, es que hay que poner la línea en algún lado. No es que estrictamente eso sea y se configure así, sino que pues había que decidir que la mayoría de edad era una edad y cada país puso unos números. Lo mismo pasa aquí. La UNESCO puso unos números de cómo es un libro porque tocaba identificarlos. Un libro es una publicación no periódica. Sale una vez y listo. De por lo menos 49 páginas de contenido. Si tiene menos de 49, de 48 hasta 4, es un folleto, según la UNESCO. Si tiene de 1 a 4, son hojas sueltas. O sea, ¿quién es De Monterroso? La minga de ser libro. Eso es parte de los microrelatos. Los microrelatos son textos narrativos de ficción, cuya herramienta principal es la elipsis, es decir, omitir una parte de la información, bien sea porque el lector puede completarla o precisamente para que cada quien la complete como mejor le parezca. De cualquier forma, la idea es que el lector se sorprenda y o reflexione sobre el tema propuesto. La Coballita hembra nos recuerda uno de los más famosos microrelatos de la lengua española, del guatemalteco Augusto Monterroso. Este microrelato se llama El dinosaurio y procede a leérselos en su totalidad. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Un compendio de microrelatos que fácilmente podemos hacer un compendio latinoamericano de microrelatos en menos de 4 hojas y serían solo hojitas sueltas, según esta definición de la UNESCO. No da para folleto menos para libro. Como yo hablo de libros, no de escritura, no voy a hablar de eso, sino cuando ya hay un libro. Entonces voy a descartar tablillas de arcilla, piedras talladas, quipus, buena parte de los papiros, rollos y pergaminos, porque por su extensión, secuencialidad, objetivo y otras razones no entran como libros. Yo me quedo con los códices, que son manuscritos previos a la imprenta. En general, un libro manuscrito es el que se escribe a mano. Oh, gran sorpresa. Pero en la actualidad podemos comprar libros manuscritos. No son tan comunes, pero se pueden encontrar. La cosa con un códice es que es un manuscrito previo a la imprenta. Entonces, los códices son los protolibros por excelencia. El objetivo general de un libro es preservar el pensamiento y transmitir cultura, lo que quiera que eso signifique en cada momento y lugar. Eso va variando, los humanos somos así y vamos cambiando porque, es imposible el libro actual sin la tinta, la escritura, la imprenta, el papel, todos ellos inventos fabulosos en sí mismos, y me parece a mí que ese es el poder del libro. Fusiona cosas tan poderosas que, hablando por ejemplo de los papeles, haría un paréntesis para hablar de los palimpsestos. ¿Recuerdas lo que es palimpsesto? ¿Como infinito? Tiene más que ver como con regenerar, era previo a la imprenta. Cuando íbamos a hacer un manuscrito, los materiales no eran fáciles de conseguir, entonces habían escritos que decían, esto lo escribió un enemigo político, entonces lo borraban con agüita o raspado, con lo que fuera, lo quitaban y volvían a escribir lo que sí les interesaba sobre ese mismo material. Un palimpsesto es un escrito que se hace sobre un escrito anterior que se borró. A mí siempre me ha parecido muy curioso y es un nombre, sonoramente es muy bonito, palimpsesto, que viene del latín y significa grabado de nuevo o raspado de nuevo. Quería hacer ese paréntesis porque reutilizar hojas
para hacer libros también fue un fenómeno. El libro es un producto de muchas ideas y objetos culturales verdaderamente revolucionarios. Tradicionalmente hablamos de periodos de los libros impresos, como por ejemplo los incunables, que son libros del siglo XV. Son libros más bien artesanalitos, difíciles de conseguir, sobre todo en buen estado, por la antigüedad que tienen. Son absolutas joyas. Por la persecución que recibieron. Muchos los quemaron, los prohibieron, los destrozaron, porque Dios no quiera que la chusma palurda deje de ver avioncitos en el cielo y empiece a leer libros, porque va y se culturiza. Entonces se perdieron muchos. Son, como tú dices, joyas. Eso vale muchísimo. No solo en precio, también en cultura, su valor intrínseco, en su lógica, en lo que representa cultural, social, antropológico y psicológicamente. Son súper lindos los incunables. Después vienen los libros renacentistas, que serían los del siglo XVI. Ya son un poco, comillas, más comunes. No es que haya una gran oferta de libros renacentistas, porque hay un poquito más de estos. Como su nombre lo indica, están paralelos al Renacimiento, en donde dejamos un poquito el oscurantismo de quememos los libros. Entonces decimos, dejemos que la chusma palurda nos vea leer. Entonces vamos a hacer libros para las élites. Después del siglo XVII, el barroco, cuando ya decimos, como tú decías en el capítulo del aburrimiento, no tenemos nada que hacer, escribamos, leamos, y eso lleva un poquito más al auge de los libros. Hagamos quesos, hagas un queso y escribas un libro en un michín. Ahí no era plantar un árbol, sino haga un queso, escriba un libro y tenga muchos hijos. Ahora vamos al neoclásico, que es el siglo XVIII, donde necesitamos libros para cosas prácticas. Entonces, libros para contaduría, para aprender a contar, para aprender a leer. Si más gente lee, pues la puedo meter más fácil en la cadena productiva. Entonces, nos estamos preparando un poco para la revolución industrial. Ya después llegamos al periodo ilustrado del siglo XIX, donde nos come efectivamente esa revolución industrial. Los libros salen masivamente, los temas ya son curados precisamente por quienes detentan el poder, entonces salen ciertos temas específicos. Igual, siempre ha habido gente al margen y existen también intentos interesantes de rompamos un poquito con esa lógica, pero el siglo XX es el boom, es el auge de los libros. Falta ver qué nos trae el XXI, si una regresión a la edad de piedra, como anticipaba, si había guerra nuclear, entonces nos manden a los palimpsestos de piedra, pero hasta el momento nuestra herencia del siglo XXI es el auge del libro como mercancía. Esto ya es un negocio, tiene que tener unas ganancias, una productividad, proveedores, un mercado, una publicidad, ya penetran estratos mucho más profundos de la sociedad. No todos podemos tener libros, pero cada vez más personas podemos tenerlos, y al menos sabemos qué es un libro, y todo el mundo te va a entender qué es un libro. Ha llegado absolutamente a todo lado. Yo de la nada dividiría esas creaciones de los libros, el hacer un libro, en 4 grandes periodos inventados por mí, sacados de los calzones. Hablamos de los libros manuscritos, todo aquel que se hace a mano. Incluso en algún momento un compañero de la universidad me describió lo que vendría siendo hojas sueltas, según la definición de la UNESCO, hecha a mano, y dijo, uy, yo estoy estudiando cómo encuadernar y no sé qué. Un regalo muy bonito. Saludos, si algún día nos escucha ese compañerito. Además de los manuscritos vienen los libros de tipos móviles, es decir, la imprenta, cuando ya podemos empezar a jugar con unas planchas gigantes en donde ponemos palabras, las ordenamos y empezamos, échale tinta, imprima. Después viene el boom en el que ya estamos nosotros, que viene del siglo XX, empiezan las editoriales, empiezan ciertas lógicas. La lógica de la Penguin Random House no es la misma lógica de Editorial Planeta, que no es la misma de Círculo de Lectores, del Fondo de Cultura Mexicano. O sea, cada quien le imprime una lógica, y eso habla de las curadurías, de las oficinas de prensa, de quién está detrás de cada libro y qué se publica y qué no se publica, cuándo se publica y cómo se publica. Y pues el siglo XXI, me parece a mí, lo que nos trae son los nuevos formatos que estamos empezando a ver, pero no creo que vivamos lo suficiente para ver el cambio radical que se viene. Divididos así, los manuscritos se usaron principalmente con los religiosos de clausura. Quiero una Biblia. Tocaba mandar a alguien que tuviera el tiempo, la paciencia, la dedicación y la forma de hacer eso. Escribir era un arte y no cualquiera lo manejaba. Usualmente se buscaban ambientes de total silencio, llamados los scriptorium, del latín lugar para escribir. Entonces escribían a mano, usualmente impregnando la tinta en la punta de alguna pluma de ave, y empiece a escribir. Cada libro era encargado a un copista en particular. Rara vez era colaboración de varios. Listo, a ti te llegó la Biblia, yo tengo que hacer una Divina Comedia. Realmente no hay consenso al respecto, ya que muchos historiadores consideran que los copistas trabajaban en conjunto, no solo para ilustrar los libros, sino también para el acto mismo de escribir a mano cada texto. Hay casos en los cuales se cambia abruptamente el tipo de abreviaturas, la caligrafía, la decoración de las letras o la tinta, evidenciando claramente que se había cambiado el copista. Pero esto también podría obedecer a la muerte o enfermedad de un primer copista. Es más, existen unos pocos casos donde el libro se dejaba a medias, lo cual se ha atribuido a la pérdida de interés por parte de su patrocinador. Como dato curioso, hay libros que terminan con frases lapidarias como quien no sabe escribir no piensa que esto sea un trabajo, o 3 dedos escriben, pero todo el cuerpo trabaja. Quien haya leído este libro, ruegue por mí. Y otras tantas quejándose de lo doloroso de su trabajo, su agotamiento e incluso pidiendo oración por su cuerpo y su alma. Usualmente, ¿quiénes lo encargaban? Pues la élite, gente poderosa, familias dominantes, los mecenas, porque un libro era bastante costoso, porque hay casos en que un solo libro le tomaba toda su vida a un solo copista. Calcula tú, un muchacho de ahora, ¿usted qué hizo en la vida? Yo estuve 3 meses en este trabajo, 4 en este, 5 en este, 8 meses acá, después me retiré, fui a la India, y hace 600 años una persona, ¿usted qué hizo en la vida? Un libro. Me quedó bonito. O me morí y no alcancé a O me terminar. morí,
todas estas dificultades, se dice que en algunos lugares un copista podía llegar a ganar lo que equivaldría hoy en día a $3.500 mensuales. No era para cualquiera, pero era un buen trabajo en cuanto a la remuneración. Yo le entro. Listo, pero recuerda tu asma y te voy a contar las condiciones laborales. Implicaban consecuencias médicas como, por ejemplo, disminución visual. Se vive con eso, No, aunque en bueno, esa época no había gafas. ya soy la hermana top. Dolores musculares intensos y repetitivos, ese ya es otra cosa. Y profundos estados depresivos por la soledad, el silencio y la concentración desmedidas. Ah, no. Y se me ocurre una que yo no tenía, y es que si recuerdas, eso se realiza con las plumas de aves metiéndolas en la tinta. Y las plumas de aves tienen esos acaritos que a ustedes los asmáticos les caen bastante mal. Te ganarías tus dólares, pero ahogándote en el dinero y en los ácaros. Pues me estoy muriendo ya, pues al menos me muero con los $3.500 mensuales. ¡Qué cara! Qué sufrimiento medieval tan ¡Qué cara! infinito. Sí, total. Entonces ya tengo tu trabajo medieval decidido. Sigo siendo bueno en orientación vocacional, ¿ves? Sí, Medieval ¿cuáles? al menos. Los libros de tipos móviles fueron toda una revolución en el siglo XV, gracias al invento de Gutenberg, es decir, la imprenta. Al principio era rudimentaria, tenía piezas individuales. Aún así, eso disminuyó radicalmente el tiempo para hacer un libro, porque ordenando las piezas individuales de plomo, antimonio o estaño, que eran los materiales que más se utilizaban, se organizaba una página y se procedía a imprimirla cuantas veces se plugiera o menestara. Esto permitió el negocio internacional de los libros. A pequeña escala empezaban a circular libros e ideas. Eso generó una fuerte censura donde luchaban ideológicamente y de manera práctica los mecenas y los censores. Ya sobre el siglo XVIII explota el negocio, se populariza la distribución y se amplían los temas. Aumenta la importancia de las editoriales. Las editoriales, los editores son todo un objeto cultural. A mí me encanta ese mundillo. Empieza ya a haber escritores profesionales. Ya es una maravilla porque cuando te dedicas a algo pues lo empiezas a hacer cada vez mejor. Empiezan a haber librerías, ventas especializadas y bibliotecas formales, ¿no? Porque bibliotecas han existido desde mucho antes de la de Alejandría, obviamente. Pero digamos, bibliotecas al alcance del público, etcétera. Ahí se anularon los mecenas. Ya empiezan las editoriales con jefes de prensa. ¿A quién le quiero hablar y cómo le quiero hablar y de qué le quiero hablar? Pero seguía y actualmente sigue existiendo algún nivel de censura sobre los libros. Pongo 3 ejemplitos, pero pueden haber millones más. El decreto a muerte a los editores, impresores y autores de libros no autorizados en París en 1757. Pongo porque ¿Por qué les bajaron la cabeza? Lo pongo porque los franceses siempre han sido hipócritas con su liberté, equalité, fraternité. El decreto a muerte de un sector musulmán al autor indio Salman Rushdie en 1988, que terminó siendo atacado en 2022, perdió un ojo y fue algo muy fuerte. La censura a libros polémicos colombianos, para no quedarnos atrás, nombro solo 2, de Laura Ardila Arrieta del año 2022 y el libro Dejad que los niños vengan a mí de Juan Pablo Barrientos del 2019. Estos 2 librillos hermosos nos hablan sobre el clan de los Char en la costa y sus oscuros secretos que se pueden asimilar a la mafia italiana y por eso se llama la Cosa Nostra. Y el otro habla de la gran problemática de la pederastría en la Iglesia Católica en nuestro país con sus oscuros secretos y la lista de sacerdotes implicados, los obispos que los han indultado, que es el libro Dejad que los niños vengan a mí de Juan Pablo Barrientos del 2019. Los libros digitales, los audiolibros, la realidad aumentada virtual, la inteligencia artificial para narrativas personalizadas y en general las tecnologías están buscando ahora ofrecer una experiencia interactiva y no lineal. Sí, claro, hay experimentos como el libro que no tiene fin, que hablamos alguna vez, tú vas combinando párrafos como quieres y líneas como quieres, o Rayuela que se lee en por lo menos 2 órdenes diferentes. Pero es que lo que trae la tecnología es un apoyo brutal. La idea es ofrecer experiencias más democráticas porque sí hemos avanzado y muchísimo, pero nos falta. Me gusta pensar que la magia del libro es poder, comillas, conversar, cierro comillas, con otras personas y en una de esas, para los más aventureros, con otras formas de pensar. La desventaja es que el autor no puede refutar, contextualizar ni ampliar la información. La ventaja es que en ese libro siempre vamos a tener clara la postura, firme y permanece y cada vez que tengamos duda, no es que lo que quiso el autor decir fue eso, pues venga yo miro, yo no lo leí así, venga yo miro y se puede hablar sobre algo constante. La permanencia de la cultura y los pensamientos es lo lindo del libro para mí. Como objeto es contundente, sencillo, resistente, de gran diseño y como objeto cultural es todo. Es un laberinto, es un agujero negro, es riesgo, es aventura, es vuelo infinito, es compañero emocional, es un golpe de realidad, es un despegue de la fantasía, es una ojeada a lo inimaginable para uno, pero que alguien más lo pensó. Pero sobre todo es cultura, el conocimiento para siempre perdido, como por ejemplo la Biblioteca de Alejandría o el quema de libros por censura. Puede ser posibilidad casi infinita, porque podemos escribir de todo, al menos en teoría. Entonces el libro es un objeto de deseo o de consumo. Alguien diría que comprar libros y leer libros son 2 compulsiones distintas. Nunca he estado seguro de cómo yo llegué a engancharme tanto con los libros, pero diría que vivir en una casa modesta, con una modesta biblioteca, a mi modesta y total disposición, ayudó un poco. Pero que mi papá trabajara leyendo y releyendo todo el tiempo y escribiendo casi compulsivamente, ayudó más. Que mi mamá fuera docente de español y enriqueciera lenta pero incesantemente la biblioteca, ayudó muchísimo más. Aunque la verdad, saber que mi mamá leía casi a escondidas cuando era una niña bajo las sábanas de la casa de infancia, ver lo meticulosa y sistemática que era la lectura diaria del periódico de mi papá, que aún hoy lo hace, que fueron Sí, el yo golpe me acuerdo que yo contundente. llegaba a tu casa a las 8 de la mañana y tu papá estaba leyendo el El periódico. periódico. Tú y yo jodíamos, veíamos Bruta. tele, hacíamos tareas, comíamos, siga. bajábamos a almorzar Y y él siga. seguía leyendo.
Pero yo le hago un resumen, don Ángel. Entonces me parece que esos son los puntos contundentes. El ejemplo. Ir a la feria del libro y poder siempre salir con algo de ella también ayuda. Y en resumen, el ejemplo de la lectura es la única forma de acercar agradablemente a los niños hacia los libros. No es subiéndose a modas lectoras o a libros supuestamente escritos por famosos. Recordemos, los famosos no escriben. Ahí están los ghostwriters. Un ghostwriter, o en español, escritor fantasma, es una persona con formación profesional calificada para escribir de manera competente, que es contratada para redactar contenidos a nombre de otras personas, de una organización o de una marca, pero sin aparecer como autor de ninguna manera. Quien contrata aporta vacías o experiencias que se dan base de lo escrito, pero el escritor fantasma estructura el texto, investiga el tema, redacta la versión definitiva y hace la edición del contenido. Todo bajo un contrato donde típicamente el escritor recibe dinero y quien contrata va a aparecer como autor. Es legal, no es plagio, puesto que se paga por el servicio del escritor, pero es evidente que no es el trabajo ideal para un escritor y normalmente se hace por necesidad. Le mandan a escribir a alguien y dicen, sí, yo he escrito 48 libros. Carreta. Tampoco es obligando lecturas sin consultas en las escuelas. Está bien mandar a leer, hay que leer cosas y hay cosas que son canon y está bien leerlas. Pero yo recuerdo un modelo educativo que implicaba lo siguiente: yo necesito que ustedes lean este libro, pero ustedes me van a escoger otro. Y no ustedes como grupo van a votar y a todos le imponemos. Cada uno va a escoger otro. Le doy de pronto parámetros y hacer que sea la lectura de una manera más linda que a la brava, porque a la brava todo es feo. Que cada niño en el planeta tenga que leer o estudiar repetidamente desde un libro, eso tampoco va a crear un hábito lector. Y a todas estas, ¿leer para qué? A mí de afán se me ocurren 3 motivos: porque lo escrito es cierto para alguien; segundo, porque me muestra posibilidades afines y algunas que jamás se me habrían ocurrido, y a veces necesitamos una voz de aliento y a veces necesitamos que nos confronten, como repensando las cosas; finalmente, porque me ahorran literalmente siglos de aprendizaje y experimentación. Yo no voy a empezar, es que 1 más 1 es 2, ¿cuál es el concepto de número? Señores, solo miró a Averroes en el siglo 0. Y puedo partir, como decía alguien, yo llegué tan lejos porque me paré sobre hombros de gigantes. La lectura de libros como parte de la realidad, así sea ajena, es empatía verdadera. Cierro con mi recomendación literaria. Tenía muchísimas, obviamente. Me fui como por el lado light y escogí Corazón de Tinta, de Cornelia Funke, que hace parte de una trilogía junto a Sangre de Tinta y Muerte de Tinta. Para mí es lectura adolescente, pero es muy bonita, es muy chévere. Habla de un padre con el poder de hacer cobrar vida a los personajes literarios que va leyendo. Entre esos personajes que va creando y en ese mundo paralelo que se va generando, este padre es llamado Lengua de Brujo, porque lo que lee lo hace realidad. Y obviamente las aventuras que de ahí se desprenden. Calculen ustedes que todo lo que leen se va volviendo realidad, pues da para muchas aventuras. Como dato curioso, al escribir el primer libro, Cornelia Funke se imaginó una versión en cine y se imaginó que el protagonista de esa película tenía que ser Brendan Fraser. Y efectivamente, cuando hicieron Corazón de Tinta en el cine, el protagonista fue Brendan Fraser. Con lo cual, la propia Cornelia Funke se volvió una lengua de bruja también. Ese es mi objeto cultural. Obviamente daba para más, pero quería darle un machetacito chiquitico a lo que son los libros. No, me pareció re bien el enfoque con tu clasificación, porque da para todo. Creo que es el objeto físico que de manera fácil y rápida podemos decir que es el objeto cultural más popular del mundo. Si uno habla de un objeto cultural, tú te puedes imaginar un cuadro o te puedes imaginar algo artístico, que hay libros que son verdaderas obras de arte y quedan incluidos en la categoría. Tú los puedes relacionar como arte, pero no necesariamente como cultura. Yo creo que de manera general, el objeto más fácil de asociar con un objeto cultural universal. Yo me voy adelantando a la recomendación. No lo he terminado de leer porque siempre se me atraviesan cosas y vuelvo y lo empiezo a leer y cada vez que lo empiezo a leer vuelvo y aprendo otra cosa, y es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Ya era recomendación literal y empata con otros entre los más recomendados. Es que es un librazo. Precisamente en ese libro, Irene Vallejo plantea unas cosas muy finas frente a lo que representa ese ciclo maravilloso que es leer, escribir y pensar. Era algo en que me gusta mucho trabajar con los muchachos cuando estoy en clase. En alguna clase de filosofía de la mente que tuvimos, no es que yo piense bien, pero hable mal. Sí, hablo mal, no, estoy pensando mal. Y no hay mejor manera de organizar pensamientos, la escritura. Es un gran ejercicio terapéutico recomendado por varios enfoques de la psicología clínica. Claro, no todos vamos a escribir para hacer un libro. Como todo, yo puedo correr, pero jamás voy a ser el señor Bolt. Implica un entrenamiento, un talento. Hay gente que le fluye muy fácil escribir, o gente que narra historias divinas, pero que cuando uno las lee escritas, uno... Creo que el libro es un vehículo perfecto para ese ciclo. Yo pienso, yo escribo, yo leo, organícelo como quiera, arranque por donde quiera, y siempre va a ser un ejercicio poderoso. Me acordaba también de nuestro capítulo de las palabras intraducibles, acordada del sundoku. Es el término japonés para uno comprar libros y tener libros ahí, no leer. Yo he luchado mucho con el sundoku, me siento en rehabilitación. Yo también. Porque yo dije, voy a leer lo que tengo ahí, lo que tengo en digital, porque yo sí he tenido una transformación con el medio. Yo cargo muchos libros en el celular y además, como ya no puedo leer, los ojos me cansan un montón, pues entonces los escucho. Mi proceso de lectura ha cambiado. Pero uno dice, ¿ha cambiado su relación con los libros? ¿Con el libro físico de papel como tal? Claro. Nelidartes con su programa Libro al Viento, que es una colección de libros de diferentes
diferentes tipos que te pueden repartir en las estaciones de Transmilenio o en las bibliotecas, y tú te llevas ese libro para ti, tú lo lees y luego lo regalas. Además son ediciones súper bonitas, ligeras, fáciles de cargar. Vamos lento y no al nivel que quisiéramos. Las bibliotecas rurales, las bibliotecas comunitarias que están todo el tiempo trabajando con donaciones, que dicen necesito estos vehículos, claro, porque es que son instrumentos. El libro es un instrumento de muchas cosas. Para mí el libro o la lectura tiene la posibilidad de movilizar el combustible de la creatividad, que es la imaginación. Y yo no puedo imaginar con un cerebro vacío. Yo tengo que imaginar con un cerebro que está lleno de cosas. Yo tengo que darle alimento. Y el pienso más fácil para mi imaginación son los libros. Yo sé que tú no pasas temporadas sin leer porque tú lees mucho más que yo, pero por ejemplo, actividades de horario fijo, te restringe uno mucho el tiempo de lectura. Y cuando uno no lee, yo empiezo a sentir que mi cabeza funciona distinto. Me cuesta más, claro, como que imagino en blanco y negro. Menos. Y cuando uno empieza a leer, eso se empieza a despertar otra vez. Uno empieza a tener más facilidad de hacer conexiones que no tienen una conexión real o directa. Yo puedo hacerte un análisis muy romántico de los libros y de las bibliotecas, porque a los que nos gusta la lectura es un objeto entrañable, es una actividad íntima, es una actividad reparadora. Habrá otras personas a las que no les gusta tanto leer. Con todo y todo que no les gusta tanto leer, habrán leído algo que les movió el piso. Yo tengo amigos que no leen. De hecho, tengo uno que dice, yo no leo, pero yo tengo cultura. Así uno no haya leído nunca nada en la vida, se ha leído 2 o 3 libros, ese libro que leyó es una cosa entrañable. Yo en la vida me leí 10 libros o un libro y se leyó el libro completo, lo marcó. Los que hemos leído un poquito más, tenemos una conexión de libros y estamos como atentos a la que la gente nos diga, oiga, léase tal libro que le puede gustar. Y los que leen un montón, esa relación íntima, entrañable con los libros, trasciende otras cosas que son las que generan esos otros circuitos como las bibliotecas, los programas de lectura, de escritura. Y además es un ejercicio que el capitalismo ha permeado. Volviendo a Mafalda, cuando ella está escuchando noticias y está recortando cuando uno doblaba una hojita y recortaba una silueta para que salieran varias. Entonces dice que los infiltrados, creo que son del comunismo. Del comunismo. Están infiltrados en todas partes. Cuando ella abre sus muñequitos, hay un muñequito al revés, ahí está el comunismo. Con ese ejemplo, el capitalismo está ahí en todas partes. Entonces, en ese orden de ideas, es muy difícil que escape a todo el mundo de lo que tú mencionas. ¿Qué significa escribir? ¿Qué significa publicar? ¿Qué significa editar? ¿Qué significa que me lean? ¿Qué significa llegar a una feria? ¿Qué significa llegar a una biblioteca? ¿Qué significa ser un escritor consumado, que todo el mundo me venere? Yo sueño con que Fernando Vallejo me putee a mí. Ya putea a todo el mundo, puteese a mí, señor. Es un gran objeto el que trae Escoballis. Para mí es el vehículo cultural por excelencia. Y no solamente porque lleve y traiga conocimiento, no, porque recoge ese ciclo perfecto de lo que yo pienso, lo que yo leo y lo que yo escribo. Y sucede que después de eso, después de que tú lees, las posibilidades son infinitas a lo que tú piensas y a lo que tú escribes. Lo que dice Max Neff con su teoría del desarrollo alternativo, que hay elementos que se vuelven un inductor para cosas muy grandes. Por ejemplo, amamantar es un acto que suple muchas necesidades, la de alimentación, la de seguridad, la de vínculo, un solo acto. Lo mismo sería acá, yo pondría los libros en ese orden de la teoría de las necesidades humanas de Max Neff. Una cosa que me pareció también muy linda de lo que dijiste, los incunables. Yo sueño con encontrar un incunable algún día en alguna parte. Que levantes una piedrita y ¡oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! Esto lo escribió un monjecito que se ganaba $3,500 y yo no. Ese es el top de la relación romántica con los libros. Que tú te encuentres algo que es una pieza única, que alguien escribió hace un mundo de tiempo, que está cargado de historia, que eso que tienes ahí no tiene una réplica en el mundo y que lleva años y años esperándote. Yo digo que es la comedia romántica de los que nos gusta leer. Y finalmente, no es una recomendación literaria para hablar de libros, pero es el último libro que me leí y me dejó muy pateada. No tanto por la historia, sino por el maldito final, que no lo quiero dañar, pero que para mí quedó inconcluso porque el autor se murió. 2666 de Bolaño. ¿Pero cómo es posible? Y entonces hay muchos que dicen, no, realmente no es inconclusa. No, es inconclusa a todas luces. Es un señor libro. Es una obra maestra. Los libros de Bolaño para mí son otra cosa. Ese señor, ¿qué tenía en la cabeza? Esa facilidad de llevarte, esa fineza del detalle. Creo que las conversaciones más organizadas que hemos tenido en la vida han sido esto, porque nos sentábamos a hablar y no terminábamos ningún maldito tema. ¿Cómo este hombre puede contar 20 historias de manera simultánea e ir y volver? Hay gente que es abusiva. Cuando yo terminé ese libro, yo me quedé así como, pero no puede ser. Mi esposo me pregunta qué pasó y le conté. Le dije, lo triste de esto es que no hay cómo saber qué va a pasar. Ya nos quedamos con eso. Claro, cualquier huevón que sea experto en el man puede decir, mira, el perfil psicológico de los personajes, la historia, No, lo suyo es ortopedia. Y ese lo leí en digital, lo voy a comprar en físico y lo voy a leer en físico como buen ñoño. Es un libro muy gordo además. Yo diría, eso es un libro. Ahí está Bolaño, con toda su formación, con todo lo que pensó, lo que escribió. Una cosa como esta no se escribe en 2 años. Mientras se escribía los otros que le daban para comer, pues iba escribiendo este.
2666 fue pensada por Bolaño para publicarse en 5 partes, asegurando así con las regalías el futuro de sus hijos. Pero su editor y su viuda optaron por publicar todo en un solo tomo. Así que, efectivamente es muy extenso, porque vienen siendo 5 libros en uno. Si en los cálculos más aceptados estiman que este libro le llevó 3 años de escritura a su autor, también es cierto que Bolaño utilizó personajes, escenas y situaciones de textos previos suyos de fácilmente 10 años anteriores a esta extensa pero interesante novela. Y uno lo mira, el que escribe, pero el impacto de los que lo leen y todas las Lo que van a hacer con eventuales respuestas que pueden obtener de ese estímulo que es haberlo leído, este libro cualquiera, es una cosa brutal. Hermoso objeto, Cobayos. Lo que pasa es que era muy grande, le tenía miedo. Objeto, Tenía y me miedo. gustó mucho tu enfoque, decir, bueno, un poco como mis quesos de los libros se puede decir mil cosas, pero yo quiero hablar de esto. Así. Tenemos los elementos para un descanso bueno. Podemos ir a comer quesito, a leer cositas cooles, volarnos la cabeza. A esperar la bomba atómica. Yo soñaba de pronto con hacer un escudo de Roquefort, pero me acordé que tiene huecos. Guacatela. No se Exacto. venga la bomba atómica, sino más coño. Con ese escudo ya no entra nadie, se van, solo quedamos los verdaderamente comprometidos con el amor al queso. No botan ni una bomba, porque dicen, si le boto la bomba atómica, va a apestar a todo el mundo. Ese escudo de Roquefort, entonces no le puedo botar la bomba. Es el mejor escudo que puede haber, Cobayo. Cobayo, quiero decir que quiero ser enfática en Te voy a atacarle mi escudo de Roquefort, ya no vas a estar protegida. Y voy a guardar todos los incunables que me encuentre debajo del escudo de Roquefort. ¡Iu! Así te quedas. Quiero insistir en el ¡iu! Entonces eso, que los caballitos nos cuenten cómo les va con sus alimentos lácteos, qué quesos conocen de entre los 2000 que hay, porque ni la inteligencia artificial le alcanzó para nombrarnos la cantidad de quesos. Si han hecho queso, hasta allá no me llega la habilidad. Y de sí, que hace yo he hecho quesito. ¿Cómo te va haciendo quesos? Quedan unos ricotas un poco extraños, pero quedan ricos. Quedan como esparcibles. Muy bien. Y con los libros, yo soy muy racional. Si te fijas cómo terminé, sería una cosita un poquito más romántica, más idílica, y terminé con un poquito de historia personal. Y yo creo que los caballitos también deben tener este tipo de historias. A veces uno va leyendo en cada situación y le pasan vainas. Pues eso, que los caballos nos van contando, que nos escriban a eltriangulodeloscaballos@gmail.com si quieren participar y venir a traer sus propios objetos culturales. Sí, vengan, no sean así. Nos faltan un montón de objetos culturales y anímense que aquí no mordemos, y si mordemos, mordemos solo quesos. No Roquefort, mi Cobayo, yo sí. Escríbanos y participen. Así como han participado, Cobayo, te tengo el dato. ¿Te acuerdas que te dije que el 9 de febrero del 2026 hubo 41 descargas de nuestros capítulos? Sí. Rompieron el récord. El 3 de ¿Cuántas? abril de 2026 hicieron 56 descargas, es decir, hubo más descargas que la cantidad de capítulos que tenemos. Eso fue la CIA, Cobayo, con Yo lo mal que creo. hemos estado hablando de esa plaga. Que entre otras cosas nos cambió el tablero. Eso fue la Mossad. Nos faltó Israel, pero como Israel ni siquiera da la cara para eso, entonces supongo que puso alguno de sus títeres, porque te voy a leer los países y te vas a alegrar. En el que más nos escuchan es Canadá, el que yo sospecho que hizo esas 56 descargas. Espérame un segundo porque es que la ignorancia me gana. Cuando tú hablas de descargas, son descargas de Spotify. No, en general. De YouTube. YouTube no, de todas menos YouTube. YouTube está muerto. Ya, escúchenos en Spotify, Exactamente. Apple Podcast, Amazon Music. Eso. El Ya, ok. 28.6 de las descargas actualmente pertenecen a Canadá, más específicamente Órale, en gracias. Ontario. Segundos, obviamente, nuestro país, Colombia. Ya nos escuchan en Antioquia, Boyacá y Bogotá. El tercero, con 15.4, Vietnam. Órale, esa sí no la vi. Nos venir. escuchan en Ho Chi Minh, Hanoi, Timbuk Nin y Haiphong. Por haberlo dicho bien, me excusan. Voy a buscar un objeto de Vietnam. Después viene Estados Unidos con 8.8, en Indiana, Nuevo México y California. Después viene Brasil, básicamente en el Bueno, Distrito ese de Federal. Indiana identificado. Pero México no No sabría. mucho. Después viene la India, en Daman and Diu, en Gujarat y en Kerala. Cristo bendito. O sea, porque es que no Ganesh esperaba. bendito. En Chile, después viene con 1.1 en la zona metropolitana, es decir, Santiago. Después viene Pakistán, en Punjab. Después Ecuador, desde la provincia de Santiago Domingo de los Tachilas. No lo sé. Oigan, no sean así. Si nos están escuchando, vengan. Manifiéstense Vengan, o escriban o hagan sí, algo. vengan porque al me Triángulo de los tienen Caballos y intrigado. nos cuentan alguna cosa. Irak, sigue Irak. Y nos escuchan en Bagdad y Basra. Con semejante milagro que tienen, nos escuchan. En este podcast los acompañamos de corazón. Sigue Indonesia, desde Bantén. Cobayo, qué loco. Viene Paraguay. En Paraguay, Ok. Asunción. Otros hermanitos latinoamericanos unidos en la rabonada. Y entonces, ¿cuántos usuarios tenemos? A menos que tengamos unos escuchantes No, muy que no gomelos es el que no caso. hacen sino viajar alrededor del mundo, debería estar creciendo nuestra masa crítica de escuchas. Coballito, te invito a que me tengas paciencia porque es que saltar de hoja en hoja me complica. O paro con los países, tú me dirás. Si Faltan quieres, otros más. dejémoslo ahí para que cerremos. Saludos rápido a México, Uzbekistán, Omán, Perú, Ucrania, Argelia, Austria, Bolivia, Kenia, Marruecos, Rusia y Uruguay. Listo. Entonces esperamos invitaciones de esos cobayos en esos lugares del mundo para hacernos envíos desde allá. Exactamente, entonces que nos escriban, que se manifiesten, que disfruten nuestros capítulos, que se vayan con nuestros quesitos y nuestros libros. Oigan, sí, muchas gracias por escucharnos. De Es la verdad, qué locura. bonito que estemos en tantos lados La y que nos locura. escuchen. Qué Es- bueno. Ese era el dato que te tenía. Pues Cobayito estuvo muy divertido. Qué bueno que siga creciendo esta comunidad basada en echar carreta de lo que no sabemos nada de objetos culturales, basados en la curiosidad. De verdad, mil y mil gracias por
por escucharnos. Escríbanos, cuéntenos qué les parece, no solo los quesos y lo demás, sino nuestra apoteósico crecimiento global. De verdad me sorprendió llegar a estos sitios. Teníamos la aspiración de llegar a África. ¡Boom! Ahí tenemos Kenia y Marruecos. Ya lo hicimos. Ya lo habíamos hecho, pero lo ratificamos. El Imperio No, Coballo está llegando a todas partes. la locura. Nada de hacerle competencia al anaranjado. Muchísimas gracias por popularizar cosas que no son violentas en su concepción, en este mundo tan agresivo Convulso. como lo tenemos en este momento. Un espacio para la cultura, eso pretendemos ser, una madriguerita segura para todos, especialmente para Ucrania, Egipto, Omán y demás lugares. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Coballito Virtual. Coballito, gracias a ti por darnos tiempo. Coballis, gracias. Y escríbanos el triángulo de los cobayos Sí, no sean @gmail.com. así. Descansen mientras puedan, coman queso y váyanse a leer algo. Bye. Un abrazo, nos escuchamos en la próxima. Bueno, pues tras dar un rápido vistazo a la velocidad del internet, ya registré los datos de los nuevos países que escucha esta madriguera, y puedo decir que se trata de caballitos algo tímidos, muy curiosos, un poco diferentes, que disfrutan del queso y de un buen libro. Claro, ahí acabo de escribirlos a todos los que participamos en esta locura del podcast. Lo novedoso es que nos estamos encontrando y juntando, al menos virtualmente. Entonces, nos volveremos a encontrar en 15 días, después de haber leído y comido quesito durante la espera.